Ok, vamos a hablar de soportes y resistencias hoy. ¿De acuerdo? Entonces, de soportes y resistencias, pisos y techos. Ok, entonces, ¿qué es un soporte? Técnicamente, en la vida cotidiana, en algo que soporta, ¿verdad? Algo que soporta, algo que es como una fuerza que no te permite pasar más allá. Y también una resistencia, algo que resiste. Vamos a hablar de una resistencia, algo que resiste. Entonces, ahí viene el concepto, pisos y techos, soporte y resistencia. Entonces, vamos a hablar de soporte cuando, en este caso, hablamos del mercado. Por ejemplo, el mercado, en este caso, quiere ir hacia arriba, quiere tiene fuerza alcista, pero, ¿qué pasa? Aquí hay algo que lo detiene, ¿verdad? Es como una línea imaginaria, ¿va? Sí, como un tope. Entonces, ese se le conoce como soporte, ¿sí? Por hay algo que lo soporta, ahí en sí no hay algo que se vea, ¿verdad? Entonces, si, si no trazamos la línea, es como que algo, no hay nada allí, pero sin embargo, hay algo imaginario allí, hay algo que lo está, hay algo que lo está, y que está deteniéndolo allí. Entonces, si trazamos una línea, esa línea sí ya existe. Entonces, vamos a trazar una línea con la línea de tendencia, claro, pero eso no es una tendencia, es una línea de soporte, ¿ok? Sí, entonces, en el mismo caso, vamos a hablar de resistencia. De igual manera, en el lado de abajo, entonces el mercado se está manteniendo en el mismo lugar, podemos decir, se está moviendo de esta manera. Entonces, ahí entra el concepto de soporte y resistencia, que está soportando la fuerza del mercado alcista y no deja pasarlo, ¿ok? Entonces, eso se le conoce como soporte, ¿sí? Entonces, ese es el concepto de soporte y resistencia. Hay algo ahí que está resistiendo el mercado y no permite que se vaya más, que aumente de precio en este caso, ¿verdad? Entonces, eso es un soporte. Y la resistencia. Entonces, vamos a hablar de pisos y techos. Ahí viene el concepto, pisos y techo. Pues obviamente, entonces cuando hablamos de piso, estamos hablando de la parte de abajo de la resistencia, ¿ok? La parte de abajo, esta parte es el piso. Y luego viene el techo, que es lo mismo, de soporte y resistencia. Viene el techo, que es arriba, y abajo, que es el piso, ¿sí? Pisos y techos, soportes y resistencia. Es muy simple el concepto. Entonces vamos a hablar de que este de arriba es el techo y el de abajo es el piso, ¿ok? Pisos y techo. Entonces vamos a hablar de este concepto. Soportes y resistencias. En soportes y resistencias estamos hablando de algo que soporta, algo que no deja pasar más allá el precio o está teniendo una resistencia, ¿va? Entonces viene la palabra pisos y techos. Por ejemplo, cuando hablamos de una línea de tendencia, en este caso ya sabemos que es una línea de tendencia. Entonces, una línea de tendencia también tiene una resistencia. Entonces, si nos damos cuenta y hablamos de una línea de tendencia, que es una línea de tendencia, la dirección del mercado y todo eso. Entonces, ahorita vamos a agarrar el concepto de que resiste, ¿sí? Hay una cierta resistencia, por ejemplo, ¿dónde resiste el precio? En esta parte. Entonces resiste, no deja pasar el precio y lo rebota. Entonces vuelve a resistir, ¿qué hace? Vuelve a rebotar el precio. En este caso también. Si nos damos cuenta cómo resiste esta parte y vuelve, resiste y vuelve. ¿Ok? Entonces, ahí va el concepto de soporte y resistencia, pisos y techo. Entonces, si hablamos de técnicamente, si por ejemplo te digo, vamos a entrar en una venta en el piso,
o hablamos técnicamente, decimos, en el techo de esa, Cuando de el esa techo, el peso, el techo de esa estructura está bueno para una venta, ¿ok? Entonces nosotros ya tenemos que saber el concepto de techo. Entonces, hablamos estamos de que hablando. el piso y el techo ya sabemos cuál es. Entonces yo le digo, en un análisis vamos a entrar en una venta en el techo de esa estructura, ¿ok? En esta zona, ¿verdad? En la zona de arriba, en el techo, ¿sí? Entonces sería en el techo de esa resistencia. Entonces en esta zona va, podría ser en esta zona para tomar una venta, ¿sí? Entonces, para entender estos conceptos, en este caso, si hubiésemos dicho antes, vamos a entrar en la zona, vamos a entrar en una venta en esta zona, en el techo de la estructura, ¿sí? En la zona de arriba sería. Entonces, ¿por qué? Porque vemos que el mercado está resistiendo, ¿va? Entonces, hay una buena reacción aquí. Reacción es que reacciona el mercado, cómo reacciona en esa zona. Entonces, ¿cómo reacciona? Vemos que llega a esta zona y reacciona hacia abajo, ¿va? Entonces podemos entrar en una venta allí. Entonces ya entramos en una venta y listo, ¿va? Esa es la finalidad, de saber cómo se está comportando el mercado y de saber los conceptos de pisos y techos, la resistencia, cómo usar la resistencia a nuestro favor, en este caso. Entonces, si le digo, vamos a entrar en una compra porque tenemos una tendencia alcista que el mercado se está yendo hacia arriba, vamos a entrar en una compra. ¿En qué? En el piso de esa tendencia, de esa estructura. Entonces, vamos a ver que el mercado de igual manera, tanto arriba y hacia abajo, está soportando. Mira. Soporta, soporte y resistencia, soporta y resiste el precio en esta zona. Entonces podemos entrar en una compra. ¿Sí? Entonces entramos en una compra allí, obviamente con más información, no precisamente solo con esta información, no con solo resistencias y pisos y techos vamos a poder entrar en una compra, pero podría ser. Entonces podríamos entrar a una compra solo por resistencia, ¿va? ¿Sí? Por soporte y resistencia, por reacción, ¿sí? ¿Cómo reacciona el precio allí? Podríamos entrar en una compra allí, ¿o Como no? que Sí, detiene el precio. porque el precio se está deteniendo en esa zona, hay una cierta resistencia, hay una cierta fuerza que no permite que el precio siga bajando. Entonces, ¿qué hace? Lo impulsa hacia arriba. Entonces, nosotros podemos beneficiar de esa zona. Entonces, ese es el concepto de soporte y resistencia. Es muy simple. ¿Cómo lo localizamos? Sencillo. Donde el mercado siempre llega a una zona y resiste el precio en esa zona y no permite que pase. Entonces, hay como una zona imaginaria, pero si lo trazamos ya no es imaginaria. Entonces, este es el techo. Si trazamos la zona, por ejemplo, esta línea de tendencia, trazamos una línea aquí, entonces ya podemos ver cuál es la zona que está resistiendo. ¿Ok? Lo mismo abajo. Ese es el concepto de soporte y resistencia. Claro, si nosotros aprendemos a identificar bien este concepto, Ya sería imaginar. sí, podemos utilizarlo a nuestro favor. ¿Por qué? Porque vemos cómo se está comportando el mercado. Entonces, en el análisis nosotros vemos cómo se está comportando el mercado, si tiene fuerza alcista, tiene fuerza bajista, en cualquier zona. Entonces, solo con esta información nosotros podemos tomar una compra. Ya sabemos que es una compra, ya sabemos que es una venta, ya sabemos las posiciones, ya sabemos todo lo que hay que saber para comprar. Entonces, podemos tomar una compra. ¿Cómo? Entonces, yo veo, bueno, entro al mercado, veo que en esta zona empieza a comportarse, hay un buen techo aquí que no permite que pase. Entonces, y de igual manera aquí abajo, mira cómo respetó aquí. Entonces, ¿qué digo? Probablemente aquí respete. Y luego veo que el mercado aquí, por ejemplo, en esta zona, está respetando mucho, está respetando muy bien, ¿verdad? Entonces bajamos de temporalidad y veo que, bueno, esta zona cómo resistió, mira, llegó el precio, soportó, esta zona soportó la línea, es un soporte del piso. El piso está soportando el precio y no está permitiendo que baje, entonces subió. Entonces estoy en este precio y digo, bueno, mira aquí, Ni siquiera tocó. mira, entonces aquí, mira cómo está el precio aquí. Excelente. Si nos damos cuenta, aquí el precio le está costando para pasar. Y lo más probable es que suba. ¿Por qué? Porque el piso está muy fuerte, ¿sí? Entonces, por simple visión, podemos decir que el precio se está comportando. Entonces, cuando se comporta de esta forma, es que está perdiendo fuerza, no puede bajar. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos entrar en una compra en toda esta zona
podemos entrar en una compra. ¿Por qué? Por simple soporte y resistencia. Entonces, ¿qué dice la teoría de soporte y resistencia? Que soporta y lo rechaza hacia arriba. ¿Sí? Llega, soporta y lo rechaza hacia arriba, el precio. Ya no hay manera de que baje. Entonces, la posibilidad de que baje es difícil. Entonces, pues, nosotros podemos decir, bueno, si está soportando y posiblemente suba, puedo tomar una compra, ¿verdad? Con simple soporte y resistencia, porque está soportando y el precio no está bajando más. Entonces, lo más probable es que suba otra vez. Y veo el comportamiento del mercado. ¿Qué dice el comportamiento? Llega a la zona, sube. Llega a la zona, mira aquí, subió. Entonces, llega a la zona y está tratando de subir. Entonces yo puedo tomar una compra por esta zona. ¿Qué zona? Esta zona. Entonces, podemos decir que toda esta zona. Entonces, si el precio toca esta zona, puedo entrar en una compra. ¿Ok? Entonces, en este caso aquí podríamos entrar en una compra. ¿Por qué? Porque está resistiendo el precio. Entonces, sube, llega y sube. Entonces, mira, por ejemplo, aquí, cómo llegó aquí el precio. Entonces, nosotros estábamos listos para que cuando toque la zona, entrábamos en una compra. Entonces, mira cómo llegó el precio. Aquí tocó la zona y nosotros podíamos irnos en una compra. ¿Dónde? Hasta donde está resistiendo el precio, ¿verdad? Lo mismo de arriba, donde está resistiendo el precio. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué salgo allí? Por lo mismo, porque allí el precio ya no está subiendo más. ¿Eh? ¿Y el precio qué hace? Llega, ahí nomás queda y vuelve a bajar. Llega, ahí nomás queda y vuelve a bajar. Por la resistencia. Sí, El techo. por el techo, ¿sí? Porque la resistencia, el techo está resistiendo el precio. Entonces, no permite que suba más allá. Entonces, por eso ahí mismo yo también salgo, ¿verdad? Hay que estar viendo el análisis de cómo va actuando de acuerdo al techo y al piso. Sí, vamos a ver cómo se está comportando el precio. Entonces, nosotros tomamos decisiones, ¿ok? Entonces, ahí teníamos una oportunidad en compra. Y así de simple es el concepto de soporte y resistencia. Hablábamos también de la tendencia. La línea de tendencia sirve como para identificar los soportes y resistencias de una estructura, de una dirección, ¿sí? Por ejemplo, hablábamos de que esto, solo cuando toca, podemos entrar en una compra, podemos invertir solo cuando toca la línea de tendencia. Cuando nosotros marcamos bien la línea de tendencia, podemos decir, mira, tocando la línea de tendencia, entonces en esta zona puedo estar viendo una compra, una inversión. ¿Por qué? Porque cuando toca la línea de tendencia, el precio tiende a subir, ¿verdad? A subir más el precio. Entonces, aquí tocó, pude haber entrado una compra, no precisamente en esa zona, pero pude ver el comportamiento del mercado y tomar una decisión allí en compra. Igual aquí, ¿eh? Tocó la línea de tendencia y subió, ¿ok? Volvió a tocar la línea de tendencia y subió, ¿ok? Entonces, podría decir que podíamos entrar allí en una compra. Entonces, de eso se trata. Entonces, ¿cómo marcamos, cómo vemos bien qué zonas están bien? Vamos a seguir practicando. Ya tenemos el concepto de qué, de marcar la línea de tendencia y cómo se está comportando la línea de soporte. Vamos a regresar al ejemplo de aquí. Marcamos esta línea, podemos marcar la más larga y también esta, ¿sí? Entonces, aquí yo puedo decir que el precio va a seguir así, porque así se está comportando en lo anterior. Entonces, posiblemente cuando toque esta zona, posiblemente suba y aquí baje, ¿sí? Aquí llega a la zona y suba, ¿ok? Esa es la predicción de nuestro análisis, de que podría ser el precio entonces yo estoy pendiente aquí, cuando toque esta zona, yo podía entrar en compra. Así de sencillo. Entonces, si tú mantienes esta información, la llevas a cabo, la practicas, con esta simple información ya podías entrar en compras o en ventas en cualquier caso. ¿Ok? Es muy simple. Obviamente tienes que seguir practicando, ver el comportamiento de las velas, pero con esta información ya puedes entrar. ¿Ok? Entonces ya te estoy dando el tip, que cuando llega a esta zona, esto es el mercado real. Por ejemplo, aquí el precio está aquí, probablemente baje. Cuando es bajista, Sí, compra. Ya cuando llega
está en esta zona, ¿qué espero? El mercado se está comportando de que si llega a esta zona, rechaza, va, rechaza. Entonces, si va a rechazar, pues compro, ¿ah? Entonces, aquí ya veo el comportamiento del mercado. Si veo que está haciendo esto, no está rompiendo fuerte, Se va para arriba. va a seguir subiendo. Pero ¿qué está haciendo el mercado? Que cuando llega a esta zona de arriba, tiende a bajar otra vez. Entonces, aquí salgo, ¿verdad? Salgo. Entonces, vuelvo a tocar esta zona, entonces vuelvo a comprar, ¿verdad? Así de sencillo. Soporte y resistencia. Con soporte y resistencia puedes tomar decisiones de compra o venta, invertir, listo. Obviamente, para tener más posibilidades de ganar, tenemos que tener más información. Pero solo con esto ya podemos decir que podemos tomar unas inversiones, ¿ok? Así de sencillo, soporte y resistencia. ¿Qué más? Vamos a agarrar otro par. Vamos a agarrar este, euro NZ. ¿Qué dice nuestro concepto? Soporte y resistencia. Vemos cómo se comporta el mercado y podemos ver un soporte y una resistencia. Cómo se está comportando el mercado. Por ejemplo, aquí también hay ciertas zonas de soporte y ciertas zonas de resistencia. Entonces vamos a agarrar más grande a 4 horas. Entonces vemos, ¿dónde podría ser una resistencia aquí? En cualquier zona, pero podríamos marcar esto. A ver, vamos a buscar uno limpio, este está sucio. Aquí hay mucho trabajo, entonces vamos a buscar uno, es el Euro NZ. Vamos a agregar otro. Vamos a agarrar el mismo par, pero vamos a agregarlo en diferente proveedor. Vamos a agarrar el Euro NZ, donde esté limpio. ¿Ok? Entonces aquí lo tenemos limpio. Entonces, aquí hay cierta resistencia, por ejemplo, a simple vista podemos ver que aquí hay una cierta resistencia. Porque sube y En baja esta y zona, sube mira, mucho. en esta zona, Sí. ¿sí? Igual esta zona. Podemos marcar zonas, en esta se puede marcar zona, no solo una línea, podemos marcar zona, por ejemplo, aquí. ¿Ok? Ok, entonces nos acercamos y vemos cómo el precio se resiste y cómo se está comportando, ¿verdad? Entonces, podemos ver que el precio aquí, mira, subió, luego llegó, mira cómo se mantuvo aquí. Llegó a esta zona y rechazó. Entonces, bajó otra vez, llegó a esta zona y rechazó. Entonces, aquí hubo un movimiento más leve, más corto. Bajó a esta zona y volvió a subir. ¿Qué pasa? Volvió a bajar, tocó la zona, volvió a subir. Y de nuevo, bajó otra vez. Este ya no tocó, pero casi, ¿verdad? Podría ser que la resistencia esté un poquito más arriba. Toda esta zona de resistencia. ¿Qué dice? Subió otra vez. Y volvió a bajar. Y volvió a subir. Y volvió a bajar. Y volvió a subir otro poco. Entonces aquí sí ya no se comportó así. Pero es simplemente ver el mercado. Entonces, vemos cómo aquí también se comporta, pero de esta manera se comporta como en una tendencia más alcista, ¿sí? Es como de subida, pero va respetando. Entonces podemos marcar esta zona así. Bueno, no con esta línea, no. Pero una vez que pasa en esas estructuras ya no puede. Vamos Ya a, continúa para adelante. vamos a agarrar este, perdón. Por ejemplo, ahí donde están las estructuras ya no vuelve. No te explica. Ok, entonces el mercado siempre sigue su curso. Sí, pues. Entonces, no precisamente va a ser lo que estamos diciendo va a ser. Entonces, tenemos que ver el comportamiento, cómo se está comportando. Entonces, nosotros podemos poner una predicción. Adelante. Sí, como leer el futuro, pues. Sí, 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 sí. de hecho así se trata esto, de leer el futuro. ¿Cómo se está comportando? Puedo ver cómo se va a comportar en el futuro. Es muy simple, cualquier cosa. En este caso,
el mercado se mueve así, se está moviendo así, así probablemente se mueve en el futuro. Entonces nosotros tenemos que ver el comportamiento y hacer nuestros previos Analizar bien. análisis, ¿sí? Entonces, como digo, se trata de predecir el futuro. Entonces, con cierta información nosotros podemos decir cómo se comporta el mercado, ¿ok? Entonces, estábamos en soportes. Por ejemplo, aquí hay un techo, ¿sí? Que está soportando mucho, mira, aquí soporta, aquí soporta, aquí soporta, aquí soporta. Entonces, nosotros podríamos decir que cuando el precio toque esta línea, esta tendencia, pues cuando toque esta línea, podemos entrar en una venta, ¿verdad? En este caso, podríamos entrar en una venta aquí, tocó la línea, podríamos entrar en una venta, ¿sí? ¿Hasta dónde? Hasta donde el precio está llegando nada más, hasta esta zona. ¿Por qué? Porque ya no está subiendo más. Entonces, podríamos decir otra vez que cuando toque la línea podría bajar, entonces podríamos poner una venta aquí, ¿sí? Pero en este caso, el precio ya no llegó, se derritió antes, cayó antes, pero estaba bien la venta allí, ¿sí? Entonces, así funciona esto. Obviamente, con más cierta información, puedes predecir más exactamente el futuro. En este caso, predecir lo que va a pasar en el mercado. Puedes tomar decisiones, mejores decisiones en el mercado, obviamente con cierta información. Entonces, así funciona. Entonces, es muy importante que conozcamos el concepto de soporte y resistencia. ¿Por qué es importante? ¿Sí? Eso es cierta información que con el tiempo, con más información tengas, más puedes hacer mejores análisis. Vas a hacer como una mezcla de información. Vas a tener las información de soporte y resistencia, vas a tener la información en este caso que ya has visto, la de tendencia. Vamos a ver el comportamiento de las velas, estructuras. Si estás en una tendencia alcista, la regla dice que si estás en una tendencia, vas a seguir la tendencia, la fuerza. Entonces vamos a irnos con la fuerza. Si la fuerza es alcista, por ejemplo, en este caso, toda esta estructura, que sabemos que es estructura en este caso, toda esta estructura, solo con marcar la línea ya sé que se está yendo hacia arriba, tiene fuerza alcista. Si entonces tiene fuerza alcista, yo voy a seguir la fuerza alcista. Entonces, si yo voy a seguir la fuerza alcista, entonces yo voy a ver compras, compras, compras. Entonces mi línea de tendencia me va a servir que cuando toque la línea de tendencia yo puedo seguir hacia arriba, puedo comprar, ¿sí? Entonces ahí agarramos la estructura, la línea de tendencia y los impulsos y retrocesos. Hablamos de que los impulsos, por ejemplo, este impulso está muy bonito. Entonces, si el retroceso, después de un impulso y un retroceso, viene otro impulso, ¿verdad? Entonces, yo voy a tratar de agarrar este impulso y ya sé cuál es mi línea de tendencia. ¿Y qué dice mi línea de tendencia? Cuando toca la línea de tendencia, posiblemente se vaya hacia arriba otra vez, el precio vuelva a subir. Entonces, ajá, entonces ya concluyo. Entonces está retrocediendo y me dijeron que cuando el mercado se comporta de esta manera, cuando se comporta de esta manera, cuando el mercado viene así, esto se llama acumulación, pero vamos a ver la clase completa. Viene en acumulación, entonces yo puedo decir que el mercado está mermando la fuerza, porque hay una cierta resistencia aquí. ¿Qué resistencia? Pues aquí está mi línea de tendencia, que está resistiendo allí. Entonces puedo decir, bueno, aquí está esta zona, está muy bonita para hacer una compra. ¿Por qué? Porque después de un impulso viene un retroceso. Después de ese retroceso viene otro impulso. ¿Ok? Oh, excelente. Entonces, y está mermando la fuerza. Y tengo mi línea de tendencia. La línea de tendencia dice que cuando toca la línea de tendencia hay un soporte allí. Hay una resistencia. Posiblemente se vaya hacia arriba. ¿Y qué dice? Viene el mercado, impulso, retroceso. Estoy en mi retroceso. Llega en la zona de resistencia y veo que el mercado está mermando la fuerza porque está acumulando, sube, baja, sube, baja, sube, baja, pero ya no baja mucho. Entonces, ¿qué? Bueno, voy a tomar una compra. Ahí podía hacer cierta información. Voy a tomar una compra. ¿Por qué? Porque el mercado no tiene más fuerza. ¿Qué hago? Tomo una compra. Ya estoy diciendo que ahí está mi máximo de retroceso. Entonces agarro el impulso. ¿Ok? Y ya salí positivo. Confluencia de información.
información más información y llegan al resultado. ¿Ok? Ahí ya podemos hacer nuestra inversión. Obviamente, tenemos que seguir aprendiendo y en este módulo, en estas clases vamos a seguir aprendiendo hasta sumar todas las informaciones y tener buenas entradas en la información, poder predecir, literalmente, poder predecir el movimiento del mercado. ¿Ok? Entonces, ¿qué toca? Practicar. Por ejemplo, aquí podemos decir, en esta zona, márcame la resistencia. ¿Dónde está la resistencia aquí? Simple, bueno, ¿dónde está la resistencia del mercado? Por ejemplo, aquí. Vamos a marcar zonas de resistencia. Aquí, ¿sí? ¿Verdad? Entonces tenemos una zona, podemos decir que tenemos una zona, por ejemplo, aquí. Todas estas zonas son de resistencia. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a decir que es de resistencia? Porque resiste el precio. Ese es el concepto, No resiste. baja mucho. Llega aquí, resiste. No permite que pase. Resiste, resiste, resiste. La zona de arriba es techo, la zona de abajo es piso. Excelente. Pisos y techos, soportes y resistencias, ¿ok? Soporta el precio, no permite que pase, es una resistencia. Si es en el lado de arriba es un techo, si el lado de abajo es un piso. Excelente, ese es el concepto, ¿ok? Es muy simple. Preguntas y respuestas a mi DM en Instagram, o en mi YouTube, o personalmente. ¿Sabes qué? Tengo una duda en esta cosa, no sé cómo marcarlo. Bueno, ahí vamos. Concepto, marcar zonas de resistencias y zonas de soporte, ¿ok? Practicar. Más que otro, practicar. Entonces ya tienes la información, ahora te toca practicar, porque información que no se practica, información que no sabemos nada. Así funciona. Entonces, hasta ahí estamos bien o estamos mal. Bien. Entonces, la La duda práctica, es de que la línea de tendencia, no importa si pasa. a ver, la línea de tendencia se marca de esta forma, ya lo expliqué en la clase de línea de tendencia, de estructura, creo que hice la clase de estructura, línea de tendencia, cómo encontrar la tendencia, marqué la línea de tendencia, entonces, marcamos, en la clase dice, lo ponemos en línea, agarramos los puntos desde el inicio de la estructura, ¿sí? Desde el inicio de la estructura, o sea, en este caso, en este. Entre más puntos toque, mejor es la línea de tendencia. En este caso podemos marcarla así. Aunque pase por encima de otra estructura. Sí, no hay una línea de tendencia exacta y no hay una línea que tiene que ser así exactamente, no. Simplemente es visión y como lo puedas marcar. Por ejemplo, si tu línea de tendencia lo marcas así, por ejemplo, aquí un punto, mira, este punto, lo agarras ese punto y lo marcas así, por ejemplo, un poco más arriba, aquí, está bien también. Sí, está bien. Entonces, porque toca este punto, toca este punto, toca este punto y vuelve a tocar aquí. Y por ejemplo, aquí respetó este punto. Entonces, no hay una línea de tendencia exacta. Simplemente, por eso es muy importante saber que con una línea de tendencia no puedes tomar una decisión de compra o venta, porque no es exacta, ¿sí? Entonces, tienes que tener otra herramienta que te ayude. ¿Sabes qué? También aquí. Por eso existen el techo, Por el piso, eso, la resistencia, ajá, el entonces ahí soporte. vamos a utilizar la resistencia, los pisos y techos, el comportamiento del mercado, las velas y todo eso. Entonces, así, pero con su tiempo, con su tiempo. Entonces, muy importante que sepamos marcar bien las cosas, ¿verdad? Entonces, si sabemos cómo es una línea de tendencia, bien marcada la línea de tendencia. Entonces, tenemos un soporte, tenemos otra tendencia aquí, por ejemplo, aquí tenemos otra tendencia, una micro tendencia, tenemos un soporte aquí, ¿sí? Tenemos un soporte allí, ¿sí? Por ejemplo, nos damos cuenta, aquí tenemos un soporte, podemos marcar allí, por ejemplo, allí que llega el precio, sube, ¿verdad? Entonces, esta zona está buena, Ajá, ¿verdad? sí, sí. ¿Por qué? Porque el mercado rebota, rebota. Por ejemplo, aquí rebotó, probablemente rebote en esta línea. ¿Y qué dice? Aquí hay otra línea con la que puede rebotar, La línea de ¿verdad? tendencia. En la línea de tendencia, que esta que está aquí es la línea de tendencia, ¿sí? Que viene de aquí abajo, posiblemente rebote. Puedo tomar una compra. Claro, puedes tomarla en cualquier punto, puedes tomarla.
Puedes tomarla aquí arriba, aquí abajo, donde quieras, pero aquí tendrás mejores resultados. ¿Por qué? Porque tu línea de tendencia dice que ahí va. Y esa zona es de rebote, ¿verdad? Que llega a esa zona posiblemente vaya hacia arriba. Podemos decir que podemos tomar una compra, pero depende de qué información tengas, depende de cómo se esté comportando el mercado, vas a tener tus resultados. Probabilidad, en el mercado se habla de probabilidades. ¿Qué tan probable es que suba allí? ¿Qué tan probable es que baje? ¿Qué tan probable es que ganes? ¿Ok? Entonces, así se va comportando todo el mercado, así vamos a ir aprendiendo cómo entrar en el mercado y todo, ¿verdad? No te estoy diciendo que aquí puedes entrar, simplemente que te des cuenta y que veas con la cierta, sí, con la cierta información tú puedas entrar en el mercado, ¿ok? Entonces, ahí vamos. Entonces, esta es la clase de soporte y resistencia, pisos y techos, así de sencillo. Recomendaciones, practicar, practicar y practicar y practicar. ¿Tienes dudas? Pregúntame, ¿sí? ¿Tienes mi contacto? Pregúntame, mira, esta es mi tarea, ya te enseñé cómo mandar un enlace, por ejemplo. Estoy marcando línea de tendencia, un ejemplo. Marco esta línea de tendencia. No sé si está bien, no sé si está mal. ¿Qué hago? Lo centro bien la gráfica. ¿Y qué hago? Acabo aquí la camarita, dice, descargar imagen, copiar enlace. Cualquiera de los dos, copiar imagen o copiar enlace. ¿Qué hago? Copio enlace, tengo el enlace, agarro el link, copio el link, agarro el WhatsApp de mi mentor, de mi coach, lo que sea, y le mando y le digo, califíqueme porque necesito saber si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Esa es la clave. La práctica es el maestro. Cierta información. La información no te va a servir de nada si no la llevas a cabo. Ok, entonces vamos a dejarlo allí. Soporte y resistencia. Let's go.